El día de hoy es un día muy importante para los ecuatorianos que nos toca la consulta popular. Desde las 7 de la mañana del día de hoy ya la gente tiene que acercarse a sufragar en los distintos puntos que les toca a cada uno. Yo en los próximos minutos también tengo que ir a sufragar. Estaba viendo que en muchos lados existen campañas que se han hecho por el sí, campañas por el no, pero como si fuera un voto en plancha, pero no es así. Yo creo que están mal informando a la ciudadanía. Yo creo que cada uno debería leer las preguntas porque hay puntos muy interesantes y hay otros que no son para nada buenos para el país. Entonces, para mi opinión, yo creo que deberían leer cada una y votar de acuerdo a ella, ¿no? Dice la pregunta uno, dice, ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las fuerzas en la función de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo uno? Muchos dicen que eso es lo que está haciendo la policía ahora. No se confundan, verá, tanto la Policía Nacional como los militares, sí, es verdad, tienen que proteger al país, pero tienen diferentes misiones. ¿Qué quiere decir? Que por ahora, como estamos en estado de sección, los militares pueden actuar y detener a las personas por portar armas, por cometer delitos, no necesitan una autorización, pero no se olviden que es una medida temporal. Una vez que se termine el estado de sección, los militares ya no pueden actuar, no pueden detener a nadie. Entonces, esta pregunta básicamente dice que si están de acuerdo ustedes de que los militares pueden actuar y apoyar a la Policía Nacional para detener a los criminales en cualquier momento, no solamente cuando hay un estado de sección. Entonces, para mí esto es muy favorable porque ya vivimos en un país donde reina la delincuencia. Prácticamente da miedo salir a la calle porque hay balaceras, hay sicariatos, hay robos, extorsiones, hay de todo. Entonces yo creo que una medida sería muy favorable que los militares permanezcan en las calles todos los días del año y ayuden a proteger al país. Entonces para mí esta pregunta es sí. La pregunta B dice, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo uno? Verá, prácticamente, no sé, pues si ustedes saben eso de lo que es una extradición. Una extradición es traer a un compatriota, a un ciudadano ecuatoriano desde otro país al nuestro. Pero la extradición prácticamente es una medida para que, por ejemplo, si cometes un delito en España, en otros países, un asesinato, un crimen, qué sé yo, formas parte de una banda y son detenidos allá con la extradición actual, en este momento, al momento de traerlos para acá al país, deben quedar libres porque no pueden ser detenidos y pagar una condena por un crimen que no se cometió en territorio ecuatoriano. Entonces esta pregunta prácticamente yo la entiendo así, no sé si estaré bien o estará mal, pero que esta pregunta pretende enmendar eso, o sea que si cometieron un delito para allá y fueron juzgados, qué sé yo, por 10 años, 15 años, que puedan ser extraditados, pero que aquí en el país cumplan la misma condena que les fue interpuesta allá. Entonces para mí yo creo que sí, porque existen muchos, por ejemplo, que son ya reincidentes, asesinos, criminales, que no cometieron crímenes aquí, sí, pero ¿quién dice que no los va a cometer? Pues si quedan libres aquí sin cumplir la sanción que ya han sido puestos y juzgados en otros países. Entonces para mí esta también es un sí. La pregunta C. ¿Usted ¿Está usted de acuerdo con con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de acuerdo con el anexo 2? Bueno, es un poco confusa, pero prácticamente está hablando de crear un organismo, pero siempre crean organismos y la verdad nunca he visto que pase nada. Prácticamente es una manera creo que es para aplicar competencias, o sea, ¿cómo lo explico?
O sea, para que todo juez de cualquier lado pueda actuar y juzgar algún crimen que sea en otra jurisdicción que no le corresponda. Yo creo si se trata así, o sea, no estoy muy seguro, pero si se trata así como yo creo, entonces yo creo que eso ayudaría bastante porque a veces, por ejemplo, el día de hoy hay demasiados crímenes en Manabí y yo creo que solamente los jueces de ahí no se abastecen para investigar un caso, para juzgar, lo que sé yo, porque son demasiados casos, ¿no? Y si es como yo lo entiendo, de que, por ejemplo, esos casos pueden ser transferidos a otro sector para poder agilizar y poder estudiarlo más a fondo, yo creo que para mí eso también es bueno. Entonces, para mí, yo también le voy a poner un sí. La pregunta D. ¿Está usted de acuerdo con el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias de materia de inversión, contractuales y comerciales? Bueno, en esta aquí yo sí claramente le voy a poner que no. ¿Por qué no? Porque prácticamente está diciendo que dejamos que los jueces, lo que sea, de otros países intercedan en el país. Por ejemplo, en el caso de Chevron, prácticamente tendríamos que condenar esa deuda que nos deben por la contaminación, porque si el juez de otro país internacional dice que no han incumplido ninguna norma, ningún delito, entonces no deberemos cobrar esa multa que tienen que pagar, que son millones de dólares. Prácticamente es perdonar las deudas de acuerdo a lo que disponga un juez de otro país, normas internacionales. Entonces para mí eso es una desventaja para el país, que permitamos que jueces de otros países decidan sobre los contratos que hay aquí contra el Ecuador y contra las inversiones que existen internacionalmente. Dice la E. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? Bueno, esta claramente es un no, porque imagínense, por ejemplo, las personas que trabajan en una empresa que dependen de la luz eléctrica. Actualmente todos sabemos de que la luz es muy intermitente, viene, se va, a veces por 8 horas, a veces por 6, y no estamos seguros cuándo va a terminar esto. Imagínense si lo contratan por 8 horas, pero se va la luz 6 o 7 durante un día, ¿qué va a ganar? Lo que vale un día, que actualmente creo que era como ya en la final, ni sabemos cuánto es, porque decían $3, después decían 4, pero no creo que pase de eso. Imagínense trabajar, digamos, prácticamente perder todo el día de trabajo por $3. No es conveniente para el trabajador, no es conveniente para el pueblo. Casillero F. ¿Está usted de acuerdo con las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentes en las rutas, caminos, vías, corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Sí, esto es muy favorable. Esta debería ser un sí. ¿Por qué? Porque con el control de armas en las carreteras, y no solo en las carreteras, en todos lados, yo creo que bajaría un poco la delincuencia y uno podría salir más libremente. Eso es lo que hizo El Salvador, control de armas en todos lados, y la delincuencia ha disminuido considerablemente, ¿no? Para mí es muy favorable eso. Pregunta G. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas como sujetas de fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro, extorsión, tráfico de armas, lavado de activos, actividad ilícita de recursos mineros, reformado por el Código Orgánico Penal conforme al anexo de la pregunta? Ya, prácticamente está hablando de incrementar las penas por sicariato, asesinatos. Yo creo que esto es muy favorable, incrementar las penas, porque a veces cometen asesinatos, les dan 3 años
con lo que hacen los abogados, salen al primer año o salen un año y vuelven a cometer otro delito y siguen cometiendo otro delito. El narcotráfico es algo que no se termina y a veces se escucha que le condenan a 8, 10 años, 15 años, pero en realidad no cumplen ni 3 y ya lo sueltan. Entonces, por este lado, yo creo que es muy favorable, yo creo que sí. Pregunta H. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de la pena dentro del centro de rehabilitación en los delitos detallados en el anexo de la pregunta reformado en el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido de anexo? Yo creo que esto debería ser un sí, porque aplica igual casi a la pregunta anterior, que condenan a 10 años, pero salen, digamos, por asesinato múltiple, 15 años, pero salen en 2, 3 años y ya están afuera. Y bueno, fuera que se regeneraran y no es así. Siguen cometiendo más delitos. En el caso de las extorsiones, ¿cuántas? Ustedes se dan cuenta que a veces los delincuentes cuando los vuelven a detener y ven en lo que es el récord policial, se dan cuenta que tienen 7, 8 detenciones por robo, asesinato, por portación de armas. Tienen un historial que son como unas 10, 15 detenciones, entonces siguen cometiendo las mismas. ¿A ustedes les parece justo eso? Eso no, eso no ayuda al país. Los criminales deben estar afuera ya. Deben estar presos, deben estar fuera de circulación en el país. Y porque muchos nos arriesgamos a que, como les dije, de 10 años a un año, a 2 años, y vuelta salgan y vuelta vuelvan a cometer otro delito más grave, pero para ellos es normal, para nosotros no, porque no sabemos cuántas vidas más se van a cobrar. Entonces, para mí, la pregunta H debe ser un sí. Pregunta I. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones competentes que son uso privado de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil reformado en el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Bueno, esto yo prácticamente lo entiendo como que quieren hacer un control de las armas largas o lo que son los fusiles. Ustedes se dan cuenta el día de hoy que los sicariatos son todos con fusiles, no son pistolas. Entonces, lo único que quieren hacer aquí con esta ley es que las armas largas sean solamente para uso de los policías y los militares. Bueno, actualmente eso ya es, yo creo que ya es hasta demasiado obvio que así debe ser, pero no se está cumpliendo, como no hay una ley actualmente que les dé, qué sé yo, el poder para poder detener a todas las personas ajenas a las Fuerzas Armadas o Policía Nacional que tengan este tipo de armas. Entonces yo creo que con un mayor control de esto, bueno, nos podría ayudar un poco en la seguridad. Entonces para mí es un sí. Pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, partes, piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumento u objeto material del delito puedan destinarse a uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Bueno, prácticamente nos dice que si estamos de acuerdo que los policías y los militares ecuatorianos puedan hacer uso de las armas incautadas por los delincuentes. Por ejemplo, cuando se detienen a las personas con esos fusiles, que claro, obviamente ellos los traen desde otros países importados, son fusiles, por ejemplo, digamos lo que nuevos, y nos está preguntando si estamos de acuerdo que esos fusiles, en vez de hacer lo que hacíamos hasta el día de hoy, que siempre todas las armas detenidas, incautadas, eran destruidas, nos están preguntando si estamos de acuerdo con que esas armas, en vez de ser destruidas, pasen a manos de las fuerzas armadas, de los militares o de la policía para la seguridad. Verán, para mí esto es muy interesante porque esto debía haberse hecho hace tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué sacan destruyendo las armas? Díganme ustedes, claro que obviamente debe haber un proceso donde se las registren, que ya quedan a manos de la policía, de los militares, eso debe ser de ley.
Pero sí es muy interesante, ¿por qué? Porque nosotros los ecuatorianos pagamos, cada año hay que comprar armas para la policía. ¿Y qué pasa? Que a veces nosotros compramos las armas, miren lo que pasó en el caso de creo que fue del Guayas, perdón, que más de 150 armas nuevas que se compraron para dar a los nuevos policías desaparecieron de las bodegas, imagínense ustedes eso. Y nadie dijo nada, todos se quedaron callados. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya se perdieron esas armas, el país tiene que volver a comprar. ¿Eso qué significa? Que a nosotros nos perjudica, porque toda la plata, por ejemplo, que sale del Estado, tiene que designarse a la compra de nuevas armas, y a nosotros nos dejan con que tienen que incrementar los impuestos o alguna cosa, porque no hay plata en el Estado para comprar armas, ni para la seguridad, ni nada de eso. Entonces, ¿por qué destruir esas armas que son incautadas y tener que comprar unas nuevas? No, pues si son armas que son completamente funcionales, ya obviamente ya deberían ser usadas por la Policía Nacional o por los militares. Pues esto nos ahorraría a nosotros un gasto innecesario. Entonces, para mí esto es un sí. Y la pregunta acá: ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser titular, o sea, de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme al anexo de la pregunta? Bueno, esto prácticamente dice, por ejemplo, que si estamos de acuerdo nosotros con que el Estado se apropie de los bienes que son incautados por los delincuentes, por los narcotraficantes, por los que tienen, por ejemplo, los delincuentes mayores que tienen propiedades, haciendas, carros lujosos, que si estamos de acuerdo con que esos bienes pasen al Estado. Bueno, no es, digamos, actualmente sí se hace eso, sí, pero actualmente hay que hacer un proceso que se llama extinción de dominio, que eso es un trámite muy demorado. Entonces ya saben lo que son los papeleos, acuerdos, reglas, normas, entonces eso es muy demorado. Con esta ley lo que pretenden es que automáticamente, si se detiene a un, qué sé yo, a un narcotraficante, y tiene varias propiedades, que estos automáticamente pasen directo al bienes del Estado, y el Estado pueda disponer de ellos, qué sé yo, para venderlos y obtener un presupuesto. Bueno, claro que es bueno, pero que toda la plata se le dé al Estado, casi eso no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde se va a invertir. A veces dicen pasa al Estado, pero en realidad nunca llega al Estado, sino que se van repartiendo en el camino. Entonces, no sé, pero si crearan alguna forma de poder estos bienes, qué sé yo, rastrearlos, seguirlos, cuánto se recauda, cuánto se asigna, cuánto se gasta, en qué se gastó. Con eso creo que sería muy bueno para el país. Pero bueno, resumiendo, la pregunta está directa, no tiene reglas, normas ni nada de eso. Entonces, prácticamente esto tiene que ser un sí, porque, como les digo, actualmente el país está en crisis. Actualmente estamos en crisis. Si no es por la delincuencia, no hay trabajo, ya casi no hay nada que comer en algunos sectores. Entonces, yo creo que esto aliviaría un poco para lo que sea al menos el tema de seguridad, porque ya la gente no puede ni trabajar por la seguridad e inseguridad. Entonces esto también debería ser un sí. Bueno, yo sé que algunos criticarán, otros me harán caso, pero como les dije, esta es una opinión personal. Yo les estoy aconsejando simplemente, le estoy dando, digamos, mi opinión de cómo yo creo que debo votar, al menos yo. Y para, no sé, motivar a la gente para que al menos lea las preguntas y no haga caso a lo que le dicen, que vota todo sí, vota todo no. No es así, se trata de votar un sí o votar un no, no es un presidente, no es un concejal, no es un alcalde. Por favor, lean las preguntas. Como les dije, hay algunas interesantes que deben ser sí, otras deben ser no, pero no cometan el error de que, no, me dijeron que vote sí, me dijeron que vote no. No, lea las preguntas, hay unas muy interesantes que sí benefician al país, y a ver si así, más que sea, frenamos un poco la delincuencia, porque pararla ya creo que es imposible a estas alturas. Bueno, espero que les sirva de algo y muchas gracias por su atención.